de manifestaciones. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José Ángel? Te saludo con gusto, muy buenos días, al igual que a todo el auditorio. Así es, ayer se realizaron al menos 4 distintas manifestaciones en la ciudad contra el alza en los precios de la gasolina. La irritación social tuvo su punto más álgido a partir de las 6:30 de la tarde, cuando ya en el ocaso de la concentración de más de 1,000 personas en la calzada Independencia y Avenida Juárez, justo en el paso del macrobús por la estación San Juan de Dios, llegaron a reforzar la vigilancia elementos de la Policía Estatal y un grupo de antimotines. Ahí, en el mismo punto donde en otras ocasiones se han dado enfrentamientos entre comerciantes y policías, que incluso han terminado en el incendio de locales y vehículos, en ese mismo punto nuevamente apareció la confrontación. Rudeza innecesaria, provocación de los manifestantes, eso lo juzga el público, pero lo que había en la zona ayer era un grupo de personas que retaban a los antimotines, algunos de estos manifestantes en estado de ebriedad, otros que estaban más preocupados por defender la causa del no al gasolinazo, hicieron el llamado una y otra vez a sus compañeros de protesta que no se acercaran, para que no se acercaran a los policías, pues entre ambos había mínimo 50 metros de distancia, pero fue imposible. Varios sujetos que decidieron cubrir sus rostros con sus playeras comenzaron a acercarse y a lanzar botellas de plástico y de vidrio. Acto seguido, a la orden de un comandante, comenzaron el paso redoblado y vinieron los cañonazos del gas lacrimógeno que se esparció por toda la zona. En el lugar había muchas familias con niños que se mantenían expectantes ante la situación y salieron afectados. Corriendo trataron de encontrar refugio. Algunos se metieron a los locales sobre la calzada Independencia, la mayoría permanecían abiertos cuando se dio esta confrontación y con el gas pimienta comenzaron desesperados a tratar de cerrar sus negocios con lágrimas en los ojos por el efecto químico que se producía. Los manifestantes pacíficos se fueron y los que habían lanzado botellas se retiraban hacia otras calles, pero continuaron gritando consignas y lanzando objetos. La Fiscalía General de Jalisco informó que fueron 80 elementos los que participaron en estos hechos y se registraron 5 detenidos. Fueron 20 encapuchados los que lanzaron las botellas y piedras de acuerdo con las autoridades, a lo que vino la respuesta con esta situación del uso del gas lacrimógeno. Y justamente en las imágenes, para quienes nos escuchan en radio, podemos describir, hay personas tratando de hacer una conciencia hacia sus compañeros para que no retaran a las autoridades, pero no solamente era ya un reto directo, sino el problema fue que comenzaron a lanzar las botellas y bueno, la Policía Estatal decidió, para tratar de terminar rápido con esta situación, de utilizar el gas lacrimógeno, cañonazos de gas lacrimógeno, que yo te puedo decir fueron al menos 2 o 3 los que se implementaron para tratar de dispersar esta situación. Además, el comisionado de Seguridad Pública del Estado, Raúl Velázquez, informó que un elemento del cuerpo de los antimotines fue herido con una botella de vidrio. Y quiero ser puntual, José Ángel, en comentarte que cuando a esto de las 6:30, 6:45 de la tarde, ya cayendo la noche, ya prácticamente el grueso de la gente que se había concentrado en el punto se estaban retirando. Es decir, ya estaban los policías, pero comenzaron a descender de los vehículos los policías y obviamente 2 o 3 personajes fueron los que empezaron a provocar a los policías y estos nunca se retiraron, decidieron quedarse ahí y ya con la provocación vino el enfrentamiento y vino la confrontación en una situación que no sabemos qué curso hubiera tomado en caso de que se retiraran los policías, pero bueno, cayeron en la provocación de los manifestantes y después lanzaron este gas lacrimógeno. Y bueno, eso fue lo más fuerte, lo más delicado. Muchas personas salieron de la zona corriendo con una notable irritación en los ojos, buscando, como no había línea de macrobús, había afectada prácticamente 3 horas la circulación del macrobús sobre la calzada Independencia por la manifestación, buscaban algún medio de transporte para salir de la zona, algunos tomaron algún taxi, otros se fueron a tratar de tomar el transporte público, los camiones, otros más corrieron
hacia la estación del tren ligero, de la línea 1 del tren ligero, porque no se vio afectado el tema del tren ligero. Y eso fue ya durante la noche. Te comento que todavía siguieron por algunos minutos más las protestas. Y bueno, no solo fue eso, también durante todo el día hubo distintas manifestaciones. Ciudadanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno federal por el incremento en el precio de las gasolinas que entró en vigor este 1 de enero. Desde el sábado, cerca de 200 manifestantes llegaron a la plancha de la Plaza Liberación en el centro de la ciudad con pancartas de repudio al alza en las gasolinas. Esta manifestación fue encabezada por la diputada federal Rosa Alba Ramírez, mejor conocida como Nachis, quien fustigó a sus colegas de la clase política por mantener privilegios que cuestan mucho al erario. Vamos a escuchar a la legisladora. Ya debemos poner el suelo parejo para todos. No debe haber bolos de gasolina, no debe haber bonos navideños, no debe haber telefonía ni carros particulares. Ni vales de gasolina, y mucho menos debe haber esos. Cuando uno actúa bien, de verdad, ¿por qué tienes que traer 20 de guardaespaldas atrás, 5 camionetas blindadas? Caramba, eres un ciudadano como todos, compórtate como todos, sé como todos y vive al igual que todos. La legisladora de la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que sí se puede dar reversa a la liberación del precio de las gasolinas, la política del gobierno federal que provocó el mega gasolinazo de 2017. Vamos a escuchar nuevamente a Rosa Alba Ramírez. Necesito del pueblo de México que haga presión social, que pinten en su carro no al gasolinazo, que reprueben las propuestas de las reformas que no le han dejado nada bueno a este país, que levanten la voz en contra de quienes los han traicionado, que tengan memoria y que el día de mañana los consideren para no volver a darle su confianza. Si ya una vez les dieron una puñalada y otra, pues ¿hasta cuándo y qué estamos esperando? ¿Se puede dar marcha atrás? Se puede dar marcha atrás, señores. En la Cámara de Diputados nacen las leyes, se hacen las leyes, se modifican las leyes. Pero tiene que haber el compromiso de todos esos diputados que son mayoría y que están para servir al presidente. Durante el resto del fin de semana, las protestas continuaron en redes sociales al tiempo que milagrosamente el desabasto de gasolina comenzaba a disminuir conforme se acercaba la llegada del año nuevo y con ello el incremento en el costo de los combustibles. Este lunes 2 de enero se registraron varias manifestaciones, como te comentaba. La primera ocurrió desde las 8 de la mañana en la glorieta de la Minerva, con unas 50 personas. Posteriormente, a las 10 de la mañana, comenzaron a llegar decenas de manifestantes también a la glorieta de la Minerva, muchos de ellos con sus automóviles. Comenzaron a pintar la leyenda "No al gasolinazo" en sus propios autos y también en los que iban pasando por la glorieta y que se sumaban a la causa. Luego caminaron a contraflujo por Avenida Vallarta y Juárez hasta llegar al centro de la ciudad para concentrarse en Plaza de Armas y posteriormente en Plaza Liberación. Automovilistas descendieron de sus vehículos y los empujaron en señal de protesta por los nuevos precios del combustible. Además, hicieron sonar el claxon continuamente. Alejandro Barrientos, uno de los inconformes, habló de la convocatoria para esta marcha. Se convoca, obviamente, dentro del hartazgo del mismo pueblo. La misma ciudadanía está haciendo uso pleno de sus derechos y como ciudadanos es como lo estamos haciendo. No podemos permanecer inertes ante una oleada de despojos y de cosas que se está haciendo el gobierno federal. Realmente no es solamente la gasolina, es la reforma en conjunto, porque es una reforma energética donde solamente ahorita estamos viendo la cuestión, el problema de la gasolina, pero ¿qué pasa con el gas y los gases de uso industrial? O sea, es una reforma que no tiene razón de ser más que para el único fin que pretenden pues es precisamente el de seguir incrementando las ganancias de los grupos que de verdad gobiernan este país. Por su parte, Marisela Pinedo, otra ciudadana inconforme, dijo que ante esta alza de precios en la gasolina y en distintos productos que ello provoca, se debe invertir tiempo, dinero y esfuerzo, y lamentó que no hubiera más personas en la marcha.
que me parece totalmente injusto la situación por la cual estamos pasando y yo creo que nos afecta absolutamente a todos. Lo que me llama mucho la atención es que somos muy buenos para quejarnos del gobierno, pero nos piden que llevemos a cabo alguna acción y pues aquí se ve el apoyo. Somos muy pocos los que estamos decididos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Queremos ser escuchados y queremos que se nos den soluciones, no tanto del gobierno federal, también del gobierno estatal. El mismo Aristóteles ha dicho que él está pensando cómo puede apoyar a los ciudadanos. Oiga, Pues aquí estamos. ¿por qué cree que no hay tanta gente? Siento que todos estamos muy conchudotes en nuestra casa, esperando que nos den solución sin mover un solo dedo. Yo creo que es momento de que veamos que la situación es muy grave y que pongamos manos a la obra. Y bueno, pues en otros horarios, José Ángel, hubo también algunas concentraciones de ciudadanos inconformes por el llamado gasolinazo. Ya sobre la noche había un bloqueo entre Avenida Vallarta y Francisco Javier Gamboa. Durante el día se comenzaron a congregar en la glorieta de la Minerva, pero yo te destacaría las dos manifestaciones más fuertes. Fue la de las 10 de la mañana, que llevaron de la Minerva hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza Liberación, y ya por la tarde, desde la 1:30, desde las 12, 1:30 y 2:30, que había convocado en redes sociales la gente, comenzaron a llegar a la glorieta de la Minerva, y fue esa manifestación que ya sobre mediodía caminó hacia la zona de San Juan de Dios, hacia la zona de la Calzada, y que esa se fue prolongando hasta los hechos que te describí en el comienzo de este reporte. Y bueno, pues es la crónica, José Ángel, de todo lo que sucedió ayer aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Habríamos de agregar también, Edgar, bueno, el cierre por algunos momentos del anillo periférico, trailers que cerraron el periférico de López Mateos a 8 de julio también como protesta por este llamado gasolinazo. Y bueno, tendríamos que comentar también, mi estimado, lo que ocurrió con la diputada Rosalba Ramírez Nachis, quien también se quiso integrar a la marcha, esta otra, la que llegó hasta la Calzada Independencia y Javier Mina, bloqueando al macrobús. Pues ahí no fue, digamos, bien recibida la diputada, Edgar. Así es, sí, efectivamente llegó, ella ha querido desde el jueves y viernes que se dio el anuncio del gasolinazo, ha querido de alguna manera encabezar los esfuerzos, encabezar la causa, pero bueno, lo logró el sábado con sus propios seguidores, que fueron los que llegaron a la Plaza de Liberación, pero no así ayer, que efectivamente se quiso integrar y la corrieron. Literalmente le dijeron, usted no es bienvenida, y bueno, pues decidió mejor retirarse para evitar confrontaciones, en un claro repudio hacia la clase política, sin importar en qué sentido pueda ir o no un voto en la Cámara de Diputados, y sin importar de qué partido sean. Realmente la gente está muy enojada con la clase política, pudiera estar más enojada con el partido en el poder, pero el hartazgo hacia la clase política es generalizado. Edgar, ayer la discusión en algunos medios de comunicación y también en las redes sociales versaba sobre todo en los números, en la cantidad de personas que participó en todas estas marchas y manifestaciones. A ojo de buen cubero, ¿cuántas aproximadamente en suma llegaron a participar en las por lo menos 4 manifestaciones que se llevaron a cabo en contra del gasolinazo? Mira, yo te podría comentar que máximo 3,000, José Ángel. Se hablaba de alrededor de 2,000 personas en la manifestación de la tarde que llegó hacia la Calzada de Independencia. Ya cuando se dieron los hechos de confrontación con la policía, había a lo mejor unos 400 manifestantes o 350 ahí en esa zona, porque insisto, ya se estaba dispersando la manifestación. Es decir, quizás si le hubieran dado una hora más sin que llegara la policía, probablemente se hubiera dispersado la manifestación. Pero bueno, eso no lo sabremos. El tema es que yo creo que en la suma de manifestaciones que hubo, alrededor de 3,000 en total, José Ángel, porque ya las acciones, por ejemplo, el bloqueo en la caseta Zapotlanejo, pues no fueron muchas personas, fueron alrededor de 30, 40 personas las que llegaron y bloquearon la caseta por un momento y después permitieron el paso libre de los vehículos, que por cierto te informo que el anuncio es que toda la semana van a estar tomando la caseta para que el paso sea
gratuito de los automovilistas y esto, bueno, vamos a ver cómo afecta a la vialidad. Yo diría que alrededor de 3,000 en toda la jornada, José. Y en este caso de Zapotlanejo tendríamos que decir, pareciera que la mayor molestia tiene que ver justamente con el cobro de peaje a los residentes de Zapotlanejo, más incluso que el tema del gasolinazo, ¿no? Sí, en ese contexto, José Ángel, el alcalde Héctor Álvarez había hecho una negociación con la empresa Red de Carreteras de Occidente para que ya no se cobrara a los ciudadanos. Ese convenio duró durante el 2016 porque esta empresa iba a hacer una nueva caseta por el tema del macrolibramiento, pero esa caseta iba a estar prácticamente dentro de la mancha urbana de Zapotlanejo y hubiera quedado en un tramo de 2 kilómetros que se utiliza para conectar la carretera libre a Tepatitlán con la autopista y la libre a Guadalajara. Esto hubiera provocado que muchos transportistas, sobre todo de carga pesada, tuvieran que pagar peaje porque no pueden meterse al municipio, como lo hacen los autos particulares. Una serie de protestas y la amenaza de los transportistas de ampararse provocó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obligara a la empresa a construir la caseta en el kilómetro 4 de la autopista, que es cerca de la macroplaza de Zapotlanejo y que ahí permitía ese paso de 2 kilómetros que te comento. Como medida, digamos, de represalia de la empresa por no haber podido construir la caseta y lucrar más, pues decidió la empresa terminar con el convenio y se informó que a partir de este año volverían a pagar el descuento de 50%, que es de 25 pesos el pago, con una tarjeta que tienen los residentes. Entonces, esta persona, Freddy Ramírez, que encabeza la toma de las casetas ayer, fue el mismo que encabezó las manifestaciones para que no se construyera la caseta en ese kilómetro 2 como estaba previsto, y por eso es la molestia ahora que regresó el cobro. Esa es a grandes rasgos la historia del tema del peaje en Zapotlanejo. Y por último, una pregunta de mi parte, Edgar, justo acerca de los organizadores de estas manifestaciones. Ya nos decías tú que de alguna manera quien ha tratado de convertirse en la protagonista en las mismas, pues ha sido la diputada de Movimiento Ciudadano, Rosalba Ramírez, mejor conocida como Nachis. Sin embargo, bueno, también habían inquietudes en las propias redes sociales de ayer por parte de ciudadanos que decían, ¿por qué no se organizaron y realizaron una sola marcha? Inclusive serviría para que se vean más participantes y no varias que desde la semana pasada inclusive y hasta ayer lunes se efectuaron de manera muy dispersa. Liderazgos que se pudiesen identificar ahí en estas marchas, liderazgos de los sectores político, empresarial o incluso de organizaciones ciudadanas que fueran identificables. Mira, yo te comentaría dos casos. La semana pasada se manifestaron algunas organizaciones ciudadanas. Una de ellas la encabeza Francisco Eric García. Él es un político que estuvo en el PRI hace tiempo y después fue hacia Movimiento Ciudadano. Incluso por un tiempo fue dirigente del Movimiento Ciudadano aquí en el municipio de Zapotlanejo. Y te comentaría el caso de otros personajes que ayer estaban en la manifestación, sobre todo en la calzada Independencia. Otra persona de nombre Francisco, que también está siendo señalado en redes sociales, que dicen que trabaja para la diputada Claudia Delgadillo. Yo más bien lo identifico con la gente de Enrique Alfaro, como un informante de Enrique Alfaro, y que estaba en la manifestación. Lo están acusando de haber estado, digamos, motivando a la confrontación. No fue así, yo lo vi en muchos momentos tratando de calmar a los compañeros, pero sí te puedo decir que está identificado más con la gente de Enrique Alfaro y que estaba ahí en la manifestación. Él se hace pasar por dirigente de una organización, se llama Francisco Javier Ríos, de Ciudadanos Unidos de Guadalajara. Incluso subió fotografías a su red social y alguien por ahí lo etiqueta en otra publicación y lo acusa de estar ligado a Claudia Delgadillo. Yo lo pondría en duda esto, yo más bien te diría que está más bien ligado o se le ha visto más de cerca con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro. Pero bueno, pues son las únicas personas que te podría
decir que de alguna manera tienen ciertos vínculos con los políticos. De ahí en fuera no lo vi. Algunas organizaciones ayer sí, por ejemplo, la manifestación de las 10 de la mañana, pero más bien organizaciones populares y de resistencia. O sea. Pues Edgar, nosotros agradecidos, muy amable, gracias por toda esta crónica de lo ocurrido en torno a estas manifestaciones en contra del gasolinazo. Y bueno, pues seguimos muy en contacto, muy amable. Claro que sí, gracias, buen día, José Ángel. Gracias, Edgar Olivares, con toda la información. Un momento.